fine, and you? That's okay. Hey Alexa, what did you do yesterday? Yesterday, I cooked the dinner. Yes, what did you cook? I cooked delicious pastas and vegetables. Oh my goodness. Did you like it? Yes, I did. Oh my God. I'm going to eat your food. Okay? Goodbye, Alexa. Bye, Maris. Oh no, goodbye. Hi Hi, my guys. dear student. How are you? How do you feel today? We hope you are excellent and your family too. Congratulations for doing your activities very, very well. Congratulations. Okay, my dear student, today we are going to continue with the topic simple past tense in negative form and interrogative form. I'm going to start with negative form and the teacher Marvin with the interrogative form. Ok, mis queridos estudiantes, en el día de hoy vamos a continuar el profe Marvin y yo con el tema del pasado simple, el tiempo pasado simple en la forma negativa e interrogativa. Recuerden que en la clase anterior vimos el pasado simple con los verbos regulares e irregulares. Hoy vamos a continuar con este mismo tema, pero en la forma negativa e interrogativa. Ok, look at the board. Vamos a tener muy en cuenta cuando vamos a trabajar la forma negativa, que primero debe ir el sujeto o el pronombre personal, luego debe ir el auxiliar. Recuerden que para trabajar el pasado simple nosotros necesitamos el auxiliar this. Remember, you need the auxiliary did plus negative plus the verb plus the complement. Ok, el verbo debe estar en la forma presente. ¿Por qué vamos a usar en la forma negativa el verbo en presente si estamos hablando del pasado? Y preguntarán ustedes. Porque aquí usamos el auxiliar did y eso indica pasado. Entonces, ya tenemos el auxiliar did que está indicando pasado, el verbo no lo podemos poner en pasado también, lo debemos poner en presente. Porque si yo pongo el auxiliar did y el verbo en presente, ya me está indicando pasado, ya diría corrió. En este caso, en la forma negativa, necesitamos el auxiliar did y también necesitamos la negación, ¿ok? Entonces, we didn't eat cake. We didn't eat cake. Nos dice, nosotros no comimos pastel, ¿ok? Nosotros no comimos pastel. Vean al frente, tenemos esta oración en pasado, pero en forma afirmativa. We ate cake. Aquí dice, nosotros comimos pastel. Vean que aquí el verbo ya está en pasado. En la forma afirmativa es la única forma donde vamos a usar el verbo en pasado, en la forma afirmativa. La negativa no y la interrogativa tampoco. ¿Por qué? Porque en esas dos formas usamos el auxiliar did. Y cuando estamos usando el auxiliar did, ya está indicando pasado y el verbo por eso debe estar en presente. Solo, recuerden, solo vamos a usar el verbo en pasado cuando estamos en la forma afirmativa. Okay. Please attention and repeat after me. We didn't learn French. We didn't learn French. Acá nos está diciendo esta oración que nosotros no aprendimos francés. Vean acá, please attention. Did not. De esa forma también podemos negar. Did not. O podemos hacerlo de forma corta o contraída. Didn't. We didn't learn French. Nosotros no aprendimos francés. Al frente le puso una oración en forma afirmativa. Aquí dice, for example, say, we learned French. Entonces, como pueden ver, estamos trabajando con un verbo en pasado. Este verbo es regular, porque recuerdan que los verbos regulares son los que les agregábamos idea al final y forman el pasado. We learned French. Nosotros aprendimos francés, está en pasado. Recuerden que solamente vamos a usar los verbos en pasado en la forma afirmativa. Ok, please attention. I didn't dance in the party yesterday. I didn't dance in the party yesterday. What is the meaning of these sentences? ¿Cuál es el significado de esta oración? Yo no bailé en la fiesta ayer. Yo no bailé en la fiesta
Ayer pueden ver que el verbo está en presente, pero tenemos el auxiliar did y ya nos lo pone en forma negativa, en pasado, ¿cierto? En forma en pasado, perdón. I didn't dance in the party yesterday. Okay. The baby didn't eat chocolate yesterday. Oh, the baby did not eat chocolate yesterday. Entonces, verbo en presente porque estamos trabajando con el auxiliar did. El auxiliar did automáticamente lo pone en pasado. Esta oración dice, el bebé no comió chocolate ayer. Okay, my dear student, let's continue with more sentences about the simple past in negative form. She didn't make a cake. She didn't make a cake. What is the meaning of she didn't make a cake? Entonces, ella no hizo un pastel. La forma larga para la negación sería she did not make a cake. Entonces, debemos primero tener claro que va el sujeto, luego va a ir el auxiliar, la negación, el verbo en presente y el complemento. They didn't sing in the party. They didn't sing in the party. Ellos no cantaron en la fiesta. Entonces, verbo en presente porque estamos trabajando con el auxiliar. He did not buy a house. He did not buy a house. Ellos no compraron una casa. El verbo comprar en presente, buy, recuerden que el pasado es bought, pero aquí vamos a usar el presente porque estamos usando el auxiliar. You didn't have a car. You didn't have a car. Tú no tienes un carro. I did not go to New York. Yo no he ido a Nueva York. Yo no fui, I'm sorry, excuse me. Yo no fui a Nueva York. Recuerden que estamos hablando del pasado. Yo no fui a Nueva York. Okay, my dear student. Now the teacher Marvin is going to explain the negative form. I didn't have a car. Tú no tenías un carro. You didn't have a car. Tú no tenías un carro. Now the teacher Marvin is going to continue with interrogative form. Okay, dear students, and now I'm going to teach you how to ask questions in the past simple tense. The teacher Alessa will explain how to do negative forms in past simple, right? Bueno chicos, ahora voy a enseñarles cómo hacer preguntas en el pasado simple. La profesora Alessandra les estaba enseñando cómo negar y les hizo un recorderis sobre cómo hacer una oración afirmativa en el pasado. It was very good. And now I'm going to continue with interrogative form, how to ask questions in past simple. Well, the first one that we need to take into account for asking questions in the past is the auxiliary did. Lo primero que tenemos que hacer, como la profesora les explicó, es utilizar el auxiliar did para hacer la pregunta. Pay attention of these examples that I'm going to show you here. Did, it doesn't mean anything, no significa nada, pero lo necesitamos para hacer las preguntas y las oraciones negativas en el pasado. En inglés, para hacer preguntas en todos los tiempos necesitamos de auxiliares. En este caso, el did. After did, we are going to use a pronoun or a noun. Después del did, en la estructura necesitamos lo que es el pronombre o el nombre. Here, your father. And then we need to the verb. Necesitamos la acción que es la que vamos a llevar a pasado. El verbo have. And then the complement. Well, did your father have a car in
in high school? ¿Tenía tu papá un carro en el colegio? Tenía, recuerden que si usamos el did, el verbo tiene que ir en español, sorry, in present for attaching this grammar. Para que podamos unir bien la oración, la gramática, debemos utilizar el verbo en presente cuando tenga el did. Y si la oración está en afirmativa, usamos el verbo en pasado. Si es negativa, usamos el did, la negación y el verbo en presente. Si es interrogativa, usamos el did primero, luego usamos el pronombre o el nombre, luego usamos el verbo en su forma presente y el complemento. Ok, did your father have a car in high school? ¿Tenía tu papá un carro en el colegio? ¿Cómo quiero responder yo? Si sí lo tenía o no lo tenía. Pay attention of this. If it's your father, you say, yes, he did. Si quiere decir que sí, solamente dice sí. Él sí. Yes, he did. Sí, sí lo tenía. O si quiero decir que no lo tenía, es mucho más sencillo. No, he didn't. De acuerdo a la persona que me hace la pregunta, así mismo yo voy a responder por esa persona. Well, check another example. Did people have video games 20 years ago? Did people have video games 20 years ago? ¿Tenían las personas videojuegos hace 20 años? Did people have video games 20 years ago? Como estamos hablando de las personas, yes. ¿Las personas quiénes son? Ellos. Yes, they did. Or no, they didn't. O no, ellos no. De acuerdo a lo que queramos explicar, si queremos decir que sí, decimos yes, y they did. Or no, they didn't. Finally here, did you play soccer yesterday? Recuerde que siempre usamos el did cuando él pregunta al principio de la oración, luego el pronombre, luego el verbo en presente y el complemento. ¿Jugaste, did you play, jugaste fútbol ayer? Si tú jugaste, porque la pregunta va para ti, vas a responder, sí, sí jugué. ¿Cómo lo hacemos? Yes, I did. Y si no jugaste, simplemente vas a decir no, I didn't. Did you learn this? I hope you learned this. Now, check this. We have some question words. Tenemos unas palabras de pregunta que se llaman WH questions. WH questions. Son palabras de interrogación en inglés. Tenemos, we have how, que es cómo, ¿cierto? La pregunta por el cual nosotros hicimos alguna acción. When, it is for the time that we did the action. La acción en el tiempo que la hicimos. ¿Cuándo? When. What, el cuál. What, ¿cuál hacemos la acción? ¿Qué? ¿O cuál? Where, for the place that we did the action. El lugar donde hicimos la acción. And why is the reason we did the action. ¿Por qué? Repeat after me. How, when, what, where, why. ¿Cómo, cuándo, qué, dónde, por qué? Ahora, ¿cómo voy a utilizar esas palabras de interrogación in the past?
Pay attention of this. Primero vamos a utilizar la palabra, ¿cierto? Por ejemplo, en esta acción que dice donde, usamos primero la palabra, then we use the auxiliary did, then we use the pronoun or noun, then we use the verb, and finally we use the complement. Where did you buy the car? Where did you buy the car? ¿Dónde, cierto? Compraste, recuerden que el presente del verbo, ¿dónde compraste el carro? Aquí no voy a responder como respondí acá, que respondí yes I did, no I didn't. Aquí me están preguntando por una información concreta. ¿Cómo la voy a responder? Ahí es donde voy a utilizar la oración afirmativa que les enseñó la profesora Alexandra y voy a utilizar el verbo en presente. Check this. Where did you buy a car? The car. ¿Dónde compraste el carro? Bueno, yo voy a decir, lo compré en una tienda de carros. Pay attention. I bought it, yo compré eso, sabemos que es el carro. I bought it in a car store. Lo compré en una tienda de carros. Mira que como estoy respondiendo afirmativamente, entonces debo utilizar el verbo en su forma pasada, como le enseñó la profesora. Now, I'm going to ask for the time. Voy a preguntar por el tiempo. ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Cuándo yo o cuándo tú lo hiciste? When did you buy the car? When did you buy? ¿Cuándo compraste el carro? Yo creo si lo compré ayer. ¿Cómo lo decimos? Lo compré ayer. Yo compré el carro ayer. Ahí necesitamos practicar los verbos que les dejamos la semana pasada en la diapositiva para que puedan darle uso. Yo compré I bought the car yesterday. And finally, we are going to use what? ¿Qué? Si alguien me quiere preguntar, a ver, for example, José Gabriel, ¿qué hiciste ayer? Es una pregunta que me están haciendo en pasado, ¿cierto? ¿Cómo la hago? What did you do yesterday? What did you do yesterday? ¿Qué hiciste ayer? What did you do yesterday? Si yo soy José Gabriel y quiero decir, bueno, ayer yo vi televisión, debo buscar el verbo ver en la lista de los verbos que les dimos hace 2 semanas, el verbo ver, y lo ponemos en pasado. ¿Cómo lo decimos? Es un verbo regular. Si lo dejo así diría yo veo, pero como es un pasado, I watch. I watched TV yesterday. Guys, this is the way that we use for speaking, for asking questions, for saying negative sentence in the past simple. The teacher, Alexa, and I hope that you learn this lesson for every day, every year. Right? Remember, if you want to ask some question about this, type me, type us, or call us for more information. See you later. See you then. Guys, bye. I love you so much.